La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, reciba un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Quiero leer en el Evangelio de Juan, en su capítulo 14, del verso 15 en adelante. Voy a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Cuando leemos la palabra de nuestro Señor, nos encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento con la realidad de la existencia del Espíritu de Dios. Es decir, que Dios a todos aquellos que ha querido revelársele, lo ha hecho a través de su Santo Espíritu. Ahora ese Espíritu no tiene forma corporal. Precisamente su nombre lo dice, es el Santo Espíritu de Dios, conocido en el Nuevo Testamento como el Espíritu Santo. Ahora en el Antiguo Testamento hay una premisa fundamental de entender, y es que el Espíritu de Dios se revelaba, se manifestaba, hacía una acción maravillosa momentáneamente, temporalmente, no era de forma permanente. Es decir, que el Espíritu de Dios venía, hacía la función que tenía que realizar y luego desaparecía nuevamente. Era porque el hombre no estaba capacitado para poder tener la permanencia del Espíritu Santo. Aún los santos hombres de Dios, la gente que se guardó para Dios, que vivía consagrada para el Señor, ellos tenían una manifestación momentánea del Señor. No estaban listos para la presencia permanente del Espíritu Santo. Es por ello que nos conseguimos con que el lugar de adoración en el Antiguo Testamento era el templo. Y en ese templo estaba dividido en varias partes. Habían los atrios donde podía llegar el pueblo. También estaba el lugar santo donde podían ministrar los sacerdotes. Y estaba el lugar santísimo, separado por un gran velo que cubría la presencia de Dios. Allí era el símbolo de la presencia de Dios y solamente podía entrar el ministro de Dios una vez al año a ofrecer sacrificios primeramente por él y luego por el pueblo. Es decir, que la presencia de Dios estaba separada del pueblo, estaba separado de todos los demás. No se podían llegar a él porque la presencia de Dios estaba velada, por eso el nombre velo. Pero ahora se nos dice que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él dijo estas palabras: consumado es. Y en el momento que dijo consumado es, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ahora es muy notorio esa expresión, se rasgó de arriba hacia abajo. Porque cuando esto ocurrió, lo que nos está diciendo el Señor es que la manifestación de Dios y el poder de Dios habían hecho esa ruptura. No era a través de los hombres, el velo no se rasgó de abajo hacia arriba, se rasgó de arriba hacia abajo. Era la mano de Dios que estaba rompiendo la separación que había entre el hombre y Dios. Ya el hombre no iba a llegar solamente cerca de Dios, sino que iba a llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque había sido abierto el camino a través del sacrificio de Cristo. Su sangre derramada en la cruz del Calvario era un sacrificio acepto que de una vez por todas limpiaba a todo aquel que estaba dispuesto a recibir el don de Dios. Qué regalo tan maravilloso es la gracia y la salvación por medio de Jesucristo. Pero ahora bien, sucede que hay una verdad fundamental que el Señor dijo a sus discípulos, y esa verdad que dijo fue cuando estaba hablando con ellos y ellos estaban tristes porque Él les había dicho que tenían que realizar ese sacrificio y que iba a ser muerto y al tercer día resucitaría. Entonces ellos se sentían que iban a quedar separados de su Señor. Entonces Él pronuncia estas palabras que leímos: no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Les está diciendo entonces que Él estaría presente con ellos. Pero ¿cómo si Él iba a morir? ¿Cómo si Él iba a ser crucificado? ¿Cómo si Él iba a ser sepultado? Él dijo que nunca les iba a dejar huérfanos. Dijo que ascendería al cielo después de resucitar, pero que vendría a ellos. Y les dijo que Él les enviaría al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver ni le conoce. Pero vosotros le conocéis y le habéis visto, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hay un juego de palabras maravillosos allí, donde está diciendo mora con vosotros y estará en vosotros. Una cosa es que morase con los discípulos, pero la promesa es extendida a todos nosotros. No solamente estaría con nosotros, sino que estaría en nosotros. Y cuando está en nosotros, entonces es una presencia permanente de Dios. Dios ya no habita en aquel templo donde se realizaban los sacrificios. Dios no habita ahora en ningún templo hecho por manos de hombres. Dios habita en el templo que Él ha diseñado, que es la vida de cada uno de nosotros, que aceptamos el sacrificio de Cristo a través de la redención. Que aceptamos que a través de su carne, a través de su sacrificio, se nos haya abierto entrada a la presencia de Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A través del sacrificio del Señor podemos tener entrada a Él y podemos ser portadores de la presencia de Dios. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero fíjese bien que está diciendo que no ocurre con el mundo, no ocurre con todas las personas. No basta solamente con decir que creemos en Dios. Es necesario haber aceptado el sacrificio de Cristo, haber aceptado que la sangre de Cristo nos limpie para que de esta manera el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. La pregunta es, ¿ha aceptado ya usted el sacrificio de Cristo? ¿Ha aceptado usted al Señor como su Salvador? ¿Se ha arrepentido de sus pecados y le ha dicho que le abra entrada amplia y generosa a la presencia de Dios? Si usted lo ha hecho, debe suceder algo más en nosotros. Y es que Él dice, como premisa todo lo que está pronunciando, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es que no solamente es haber creído, como en algunos lugares se enseña, como en algunas partes se predica. Bueno, ya usted aceptó al Señor y ya nada lo separa de Dios, entonces usted puede vivir su vida y si ha cometido algún pecado, bueno, el Señor se lo perdona y usted sigue adelante. No. Si hemos aceptado al Señor, entonces ahora debe permanecer el Espíritu Santo en nosotros a través de guardar los mandamientos de Dios. La única manera de que el Espíritu Santo se mantenga en su presencia en nosotros es no contristándolo, es decir, no entristeciéndolo. Y no lo entristecemos cuando guardamos los mandamientos del Señor, es decir, la palabra que Él nos ha dejado. Eso se traduce en algo llamado santidad. Entonces no solamente es haber aceptado al Señor, ya lo aceptamos, recibimos el perdón, pero de allá en adelante el Consolador viene a morar en nosotros, la presencia de Dios viene a morar en nosotros y yo rogaré al Padre, Él les dará otro Consolador, pero si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces es ahora no contristarle. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu de Dios ahora está presente en nosotros. Está presente cuando usted se acuesta, cuando usted se levanta, cuando usted camina, cuando usted hace, cuando usted entra, cuando usted sale. No es como los profetas en el Antiguo Testamento y aquellos hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Como no había venido el sacrificio de Cristo, entonces ellos tenían temporalmente y momentáneamente la presencia del Espíritu Santo. Venía y les revelaba la palabra, venía y les decía lo que quería el Señor decirles, pero nuevamente se apartaba de ellos. Ahora no, ahora mora permanentemente en nosotros. Por eso debemos andar en una santa y piadosa manera de vivir, para no contristarlo, para no entristecerlo, porque cualquier pecado, cualquier desobediencia le contrista y entonces deja de hacer esa acción que produce en nosotros. ¿Sabes cuál es la primera acción? Nos redarguye. Es decir, nos dice dónde está la falta y dónde está el pecado, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Ahora, si usted en ese momento acepta el redargüimiento del Espíritu que le dice pecaste, hiciste mal, no te debiste haber disgustado, no le debiste haber contestado así, no debiste haber visto eso, no debiste haber abierto esa página en internet porque eso no le agrada a Dios, no debiste haber participado de esto en esta fecha porque en ese momento que lo hiciste desobedeciste a Dios.
Si usted en ese momento se arrepiente de su pecado, si usted en ese momento se arrepiente de lo que ha hecho, entonces el Señor le perdona y le limpia y es restablecida la comunión. Pero si usted se resiste a ello y no se arrepiente de lo que el Espíritu Santo le está redarguyendo, entonces usted está resistiendo al Espíritu Santo. Si yo resisto al Espíritu Santo va a ocurrir algo y es que él entonces se contrista. No me redarguye más y yo empiezo a practicar el pecado y creo que lo estoy haciendo bien. Pero no solamente eso, sino que estoy pecando voluntariamente, deliberadamente y ocurre algo más. Y es que el Espíritu Santo no me redarguye más, está contristado. Y Él tiene una función maravillosa también y es que Él nos guía a toda verdad. Entonces ya yo no voy a ir tras la verdad, sino puedo ir tras el error, tras la mentira y no recibir ningún redargüimiento. ¿Por qué cree usted que hay personas que diciéndose ser cristianos predican doctrinas que realmente no le agradan a Dios y predican cosas que están fuera de la palabra de Dios y ellos creen que lo están haciendo bien? Es que ellos una vez recibieron el redargüimiento del Espíritu Santo diciéndoles que estaban haciéndolo mal y que esa no era la palabra correcta de Dios, pero ellos resistieron por algún interés, por algún beneficio personal, porque simplemente querían seguir haciéndolo, contristaron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo entonces ahora no les redarguye y por eso pueden ir tras la mentira, porque el único que nos puede llevar a la verdad se llama el Espíritu Santo de Dios que mora permanentemente en nosotros. Qué maravilloso si lo podemos comprender. Pero hay algo más, y es que se nos dice acá que el Señor rogaría al Padre y Él nos daría otro consolador. Fíjese la palabra que utiliza, consolador. No dice solamente que es el fortalecedor. No dice solamente que es aquel que va a presentar batalla por nosotros, sino nos da el nombre de consolador, para que nosotros entendamos cuál es la función del Espíritu Santo permanentemente en nosotros. Y es consolarnos. Y solamente son consolados aquellos que son afligidos. Y es por ello que el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, como yo vencí al mundo, ustedes también pueden vencerlo. Yo les fortalezco, el Espíritu Santo nos fortalece. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es la fuente de poder que nos lleva a vencer el pecado. Usted por sus propios medios y yo por mis propios medios no podemos vencer al pecado. Seremos derrotados ante la tentación, porque no es con nuestra fuerza, es con la fuerza que viene del Señor y que gobierna nuestra carne, gobierna nuestro cuerpo y nos lleva entonces al sometimiento a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Nadie puede ser santificado en su propia carne. Somos santificados por medio del Espíritu Santo. Qué glorioso comprender estas verdades espirituales. Pero fíjese bien, en medio de todas las batallas que diariamente libramos, estamos batallando contra la aflicción. El Señor ha garantizado que venceremos la aflicción, pero seremos afligidos. En el mundo tendréis aflicción. Pero ahora, ¿qué ocurre? Sucede que alguien decía en una oportunidad, pero ¿por qué el cristiano tiene que sufrir? Es que el cristiano pasa por aflicción, pero el cristiano cuando está siendo afligido, está siendo perfeccionado en su carácter. Está siendo moldeado a la imagen de Dios, está aprendiendo mansedumbre, está aprendiendo humildad, está aprendiendo sometimiento, está aprendiendo la obediencia al Señor. Su carácter está siendo perfeccionado, pero está ocurriendo algo y es que está recibiendo el auxilio del Espíritu Santo para ser consolado, para que esa aflicción no lo angustie sobremanera y lo lleve a bajar sus brazos y a darse por derrotado. Solamente se considera derrotado aquel que ha perdido la guianza del Espíritu Santo. No puedo sentirme derrotado si tengo el consuelo del Espíritu de Dios. Yo le invito a conocer el consuelo que viene de Dios. En medio de cualquier aflicción que usted esté viviendo, vaya a vivir. Solamente el auxilio del Todopoderoso puede mantenerlo de pie. Solamente el auxilio del Todopoderoso puede mantenerlo consolado y sintiéndose en paz. Por eso dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Puedo tener paz en medio de la adversidad, puedo tener paz en medio de la angustia, pero eso solamente a través de la acción del Espíritu Santo. Entonces, teniendo un amigo tan maravilloso que no solamente está a mi lado, sino que está en mí,
entonces vale la pena guardarme en santidad, porque la única manera de que todo esto que acabo de decirle se vuelva una realidad en mi vida comienza con lo que el Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es que por amor yo guarde los mandamientos del Señor, y al guardar su palabra, entonces el Espíritu Santo va a producir en mí toda la acción que acabo de manifestar, y Él permanentemente va a estar trabajando en mí como el consolador, como el que me redarguye, como el que me guía a toda verdad, como aquel que me fortalece. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. Entonces seré más que un vencedor, porque todas las cosas que se levanten a mi alrededor son inferiores al poder de Dios y a la presencia de Dios que mora en mí. Entonces vivamos en una santa y piadosa manera de vivir, guardando la palabra de Dios, y con la acción del Espíritu Santo en nosotros, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.